Ferdinand. Muy bien, ahí está la invitación enviada. Vamos a esperar que nuestro amigo, ahí está. Aquí estamos. Ferdinand, ¿cómo estás? Te estamos viendo, ¿me escuchas? Nelson, ¿qué tal? Buen día. Buen día también a toda la audiencia. Sí, hubo por ahí un pequeño desliz y no, de hecho los estaba viendo en YouTube y no podía conectarme, pero ya estamos aquí. No se preocupe, Ferdinand. Bueno, antes de, yo creo que es importante, al igual que lo hicimos con Yajaira, tener su impresión acerca de la grave situación que está pasando hoy la ciudad de Quito con el aluvión que se registró, mi querido Ferdinand. Bueno, sí, Nelson, mire, la verdad, lamentable lo ocurrido. Fue un día muy oscuro para Quito, pero más allá también de las muertes ocurridas que van en aumento, estaba viendo también en los medios de comunicación que las muertes van en aumento. Yo lo que también rechazo y hago un llamado también a las autoridades ser más humanas, más que políticos, debemos ser primero humanos. Esto ya venía advirtiéndose, te podría haberse prevenido y las autoridades tienen que responder también, porque no se puede quedar tampoco en la impunidad. A mí, particularmente, yo estuve en una entrevista a 6:30 de la mañana con una radio también de Quito, muy conocida, y la verdad, muy consternado. Y sobre todo viendo que las muertes van en aumento, esperamos, primero, la respuesta inmediata. Segundo, que también salgan los responsables, porque entiendo que al Consejo Municipal le habían advertido sobre estos hechos. Y el Consejo no había tomado las medidas necesarias. El éxito dentro de las funciones públicas como tal, en las cuestiones que tienen que ver con riesgos, no están en atender necesariamente ya lo ocurrido, está en prevenir lo que puede ocurrir. Y eso es lo que no ha existido dentro de la comuna, pues, La Gasca. Totalmente de acuerdo, Esperamos creo que paz la y prevención, paz ¿no? para la familia. Claro, pues Sí, sí. lamentable. Totalmente, La Ferdinand, verdad, muy apenado, creo muy, que la, muy, muy, ok, muy consternado. ahora sí. Lo que pasa es que hay, creo que un pequeño desfase en el audio, pero no se preocupe, mi querido Ferdinand. Totalmente de acuerdo, creo que la prevención es importante, ojalá que las autoridades tomen esto, pero qué mala costumbre que tenemos, ¿no? Esperamos que las cosas pasen para luego decir, ahí pues teníamos que actuar. Y yo decía hace unos minutos la consecuencia de estar en peleas, la consecuencia de estar viendo cómo le ponen el pie al otro, la consecuencia de cerrarse y olvidarse de la gente. Ferdinand, hay una total falta de empatía con el pueblo. Hablemos específicamente de lo que ocurre en Quito. Mire, empatía precisamente, empatía, pero sobre todo ser humanos. Yo siempre lo repito dentro de la Asamblea Nacional en la comisión que actualmente presido, que es Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que aprovechando el espacio también abrimos las puertas a la ciudadanía totalmente para que sientan a través de esa comisión ser una portavoz en la solución también de conflictos y de los problemas que la aquejan. No es aquí quien se lleve el aplauso. La cuestión aquí es quienes resuelvan. La ciudadanía no le importa si es de derecha, izquierda, centro, blanco, negro, lo que sea. La ciudadanía lo que necesita es solución a sus problemas. Y cuando yo estoy también visitando los territorios como presidente de la comisión, con todos los demás compañeros integrantes de la comisión también, siempre les digo, invitamos a alcaldes, a prefectos, a concejales, a autoridades del gobierno, no importa de qué tendencia sean, pero los invito aquí que nos despojemos un momento de esa investidura que quizás nos identifica con una ideología o con un pensamiento político y actuemos como personas humanas, actuemos en función de solucionar un problema. Hasta ahora creo que ha tenido cierto éxito y es lo que hago, pero esa parte es la que yo creo que hace falta a nuestros políticos. Yo veía en unos medios de comunicación cómo la comunidad rechazaba al alcalde de Quito, más allá de los afectos o desafectos. Perdóneme, Nelson, si usted es autoridad y va a un lugar donde ha ocurrido una desgracia y usted va cubierto de guardaespaldas con un paraguas internado, es una ofensa a la ciudadanía. Claro, desde ahí. Es una ofensa a la ciudadanía. No hay empatía, pues. Eso es indolencia con el dolor ajeno. Y el rechazo de la ciudadanía es justo. Y el alcalde más bien tenía que haber tomado otro tipo también de postura y lo que hizo fue huir del lugar y dejar ahí pues
a sus acólitos nomás. Yo creo que es el resultado también de no sentirse muy aceptado, porque obviamente no es que ingresa al Palacio de Quito de las mejores maneras. Muy bien, Ferdinand, hablemos sobre lo que ocurre con el procurador. Oiga, una pregunta clara y básica, ¿el procurador termina siendo amigo o enemigo del Ecuador? El procurador es parte de esta célula del Trujillato que tanto daño ha causado el país, con un contralor que tenemos preso, un procurador que merece ser censurado y sancionado por la Asamblea Nacional, porque jamás ha defendido los intereses de los ecuatorianos. Esa es la realidad, mi querido Nelson. El procurador se ha convertido en un gestor de pago en favor de las transnacionales. Y no es porque ahora ha pasado esto, no. Esto lo viene haciendo ya desde un inicio. Hay que ver un poquito más atrás de la hoja de vida del procurador. ¿Quién era el procurador? ¿Cuáles eran sus clientes? ¿A quienes defendía el procurador antes de ser procurador? Ahí hay una falta de ética desde el momento en que el procurador acepta participar o ser parte de la Procuraduría General del Estado cuando sabía que habían conflictos de intereses. Y por eso, insisto, el procurador no ha sido parte de la defensa institucional como tal o de la defensa de los ecuatorianos. El procurador ha sido un gestor de pago en favor de las transnacionales, así lo ha demostrado, así nosotros también lo vamos a evidenciar, no solo con un caso, sino con muchos casos más también. Y termina siendo muy cómodo porque no es plata de ellos, no les duele, entonces páguese, páguese, y no hay ni la mínima, ni el mínimo esfuerzo de decir, aguanta, aguanta, vamos a defender al país. ¿Qué tan cierto es que el documento es reservado, Ferdinand? Este documento donde básicamente se ventila como el procurador le dice al presidente, presidente, páguese, hay que pagar. Más o menos así como apura, apura, que hay refilado, hay refilado. Acolite, más o menos. Mire, ese documento ya estaba colgado en redes sociales. Primero, hay que diferenciar dos cosas aquí. Lo ético y lo legal. Okay. Vamos al tema ético primero. ¿El documento es un documento de carácter reservado? No. Yeah. ¿Tenía las características de un documento reservado? No. ¿Podía tener las características de un documento reservado? No. ¿La ley le faculta al procurador establecer la calidad de reservado del documento? No. Ahora, el procurador en ese documento hace referencia del uso de recursos de los ecuatorianos. Yo le pregunto a la audiencia, cuando se habla del uso de recursos de los ecuatorianos, cualquier documento que sea se transforma de carácter público y de interés público, por ende, porque los ecuatorianos merecemos saber en qué se invierte o en qué se gasta cada centavo, que nosotros sí, los comunes mortales, damos en impuestos. Ahora, el 4 de octubre, nosotros como bancada presentamos el juicio político en contra del Procurador General del Estado, la solicitud. Este documento ya estaba colgado en redes sociales desde el 21, 22, 25 de septiembre del 2021, es decir, semanas antes de que ya presentara el juicio político, ya este documento estaba circulando en las redes sociales y que recuerdo incluso el procurador fue hasta tendencia en esos días porque la gente no se explicaba cómo es que el procurador le dice al presidente de la República, presidente, dele pagando solamente 443 millones de dólares a la compañía Perenco. Mire, Nelson, ¿qué significa ese valor? Ese valor significa para lo que el presidente ha dicho que necesita 800 millones para el plan de desnutrición infantil. Bueno, ahí tiene 400, presidente. Le hubiera dicho al procurador, ¿sabe qué, procurador? Vaya, haga su labor de abogado primero y luego regrese también acá para exigir también pagos a una transnacional. Eso por un lado. La ley como tal, en el artículo 180 y 472 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles podrían ser estos documentos. No tiene ese documento una orden judicial para un allanamiento. No lo tiene. No tiene información reservada de niños, niñas, adolescentes. No tiene información de víctimas de violación. No tiene secretos del Estado. No tiene información de seguridad nacional. ¿El documento es reservado? No. ¿La ley le facultaba al procurador determinarlo? Peor todavía. Entonces, ni en lo ético ni en lo legal el procurador le asiste la razón.
Pero ¿qué es ese, cuál es el mensaje del procurador? Lo que el procurador no quería que los ecuatorianos conozcamos es que él siga haciendo estas gestiones de pago. Preguntémonos por qué tanta insistencia. Pero este documento fue usado por los abogados de Perenco en la Corte de Washington. Entonces la pregunta es al procurador, procurador, ¿quién le dio ese documento a los abogados de Perenco? ¿Fue Claro. usted? ¿Son amigos? Y lo usaron a favor de ¿Son ellos. acólitos? Y es a favor de ellos. Ahora, ¿qué es lo que se pretende ocultar acá? Y yo les he sacado a la luz pública, es que actualmente Perenco le debe al país más de 35 millones de dólares en impuestos. Entonces, ¿qué es lo que un procurador debería de hacer primero? A ver, señor, si usted cree que el Estado ecuatoriano tiene una obligación a favor suya, primero usted cancele las obligaciones con el Estado ecuatoriano y luego nos sentaríamos a conversar y a dialogar y a negociar forma de pago. No es que yo venga y le diga al Estado ecuatoriano, págueme solamente 443 millones de dólares en plena crisis en la que estamos. Eso es lo que el procurador oculta y pretende. Pero es ahí donde nosotros levantamos la voz sin miedo y decimos, no nos merecemos un procurador de esa forma, merecemos un procurador digno, un procurador que no tenga conflictos de intereses, un procurador que nos defienda de verdad a los ecuatorianos. Procurador Íñigo, si usted no debe nada, ¿a qué le teme? ¿Por qué teme? Es la pregunta. Yo le voy a decir la respuesta en el juicio político a qué es lo que él realmente teme. Ferdinand, Porque la gente dice, bueno, él sale en julio. claro, ¿el juicio puede tener buen término o no? ¿Crees que tenga el apoyo? Por supuesto. Estoy convencido de que. Estoy convencido porque no solamente asisten los argumentos de hecho y de derecho, sino que también el procurador de por sí solo se ha evidenciado ante todos los ecuatorianos quién realmente ha sido. Ok, para tener en claro, mis queridos amigos que nos están escuchando y que luego ven en diferido el programa, el procurador es como decir el abogado del país, ¿verdad? El abogado. Usted cuando tiene un conflicto, usted contrata un abogado. Yo decía incluso en un noticiero, aun cuando es un delincuente, el abogado dice, se despoja de sus dogmas y de sus problemas y de sus cosas y dice, bueno, vamos a defenderlo, aunque sea un delincuente, ¿verdad? Pero el trabajo del abogado es pelear, buscar, ayudar, porque es el abogado particular. Estamos hablando del abogado del país y es ahí el punto en donde no vemos el resultado y más bien vemos un funcionario obsecuente, complaciente, que le dicen, oiga, págueme, páguele, presidente, páguele. Lo mismo, Ferdinand, con el tema de Emilio Palacio, páguele. O sea, la plata se va ahí, no hay quien defienda. ¿Se puede hacer algo o no? Usted nos da una alternativa, ¿no? Es que resulta fácil comer con plata ajena también, pues, ¿no? Claro. Esa es la parte medular. Oiga, son recursos de todos los ecuatorianos, son recursos que significan mayor acceso a la educación, significa mayor acceso a la salud, significa inyección en el plan de desnutrición infantil que dice el presidente que quiere hacer y por eso vende el Banco del Pacífico. Entonces, más bien, en lugar de pagarle a unas transnacionales, en lugar de pagarles a personas que están tranquilamente paseándose en un yate en Estados Unidos, ¿por qué ese dinero mejor no se lo invierte en el país? ¿Por qué el procurador no se dedica a defender los derechos de los ecuatorianos, a defender, por último, hasta lo último, como yo digo, el procurador con uñas, con dientes, tiene que defender los derechos de los ecuatorianos, porque eso hacemos los abogados. Claro, el abogado tiene que ser recursivo, pues. Claro. El abogado tiene que ser recursivo. No es que usted, Nelson, tiene un problema y viene su abogado y le dice, Nelson, ¿sabe qué? Voy a presentar el recurso, pero aliste las maletas porque igual va a ir preso. A ver, espérate un ratito. Para que me defiendas así, hermano, déjame defender solo, yo mismo voy a la audiencia, no te preocupes. El procurador a nosotros, los ecuatorianos, nos decía, se presentó el recurso de nulidad, pero igual del anticipo que ya hay que cancelarle a la compañía Perenco porque vamos a perder. O sea, ya el man se dio por perdido. Un abogado, un año antes, pues. Claro. Un año antes. Entonces, a eso es lo que nosotros también reprochamos. Son varios hechos que le imputamos al procurador dentro del juicio político. Este es uno de ellos, no es el único documento tampoco, así que pierda también ese sueño, señor procurador, porque no es el único documento, hay muchísimos más todavía de por medio.
Oiga, Ferdinand, de pronto, no sé, voy a especular. ¿No será que de pronto se utiliza esto para decir, vea lo que nos dejó haciendo el Correa? Y ahora tenemos que estar pagando, vea. Ahí está, yo les dije, ahí está, el Correa. Entonces, vea. Y como que les dan el discurso o esta línea para que se pueda utilizar y decir, vea cómo estamos, todavía pagamos las consecuencias. Oiga, es que es fácil seguir con la misma cantaleta que la culpa es de Correa, que la culpa es de Correa, que la culpa es de Correa. ¿Quién era el abogado encargado de la defensa? Íñigo. ¿Quién era el abogado encargado de contratar los abogados para la defensa del Ecuador en el exterior? Íñigo Salvador. Ya ese cuento nadie les cree que la culpa es de Correa. Más bien lo que hizo el presidente Correa en aquella época fue beneficiar al Estado ecuatoriano. Y es por eso, y ojo con una cosa, en la época del presidente Correa, y que por eso esta compañía se fue del país, se siguió proceso coactivo. ¿Y qué es lo que hacen a la fecha? Y eso deben de conocerlo la ciudadanía. La Corte Nacional le quita la potestad coactiva al SRI, para que el SRI ya no le cobre a Perenco. Chuta. Y con eso nos dejan a nosotros tragados con 35 millones de dólares en impuestos. Eso es lo que el procurador tampoco le dice al país. Y debería del procurador más bien aunar esfuerzo, porque él es el abogado de todos, claro, de nosotros los ecuatorianos. Debería sentarse con el SRI y ver de qué forma se le cobra primero a la compañía Perenco. ¿Qué es lo razonable? Cualquier abogado recién graduado, no digo que no sean capaces, pero un abogado medianamente capacitado es lo que haría. Pero el procurador hace lo más fácil. Incluso, Ferdinand, hasta para como imagen política, es decir, bueno, tenemos este problema con Perenco, pero aquí está, señores Perenco, vea, usted nos debe tanto, así que vamos a pelear. Hasta como imagen, incluso hasta le ayudaría como imagen al señor Guillermo Lasso en su presidencia, pero parece que están desesperados para que se vaya la plata mismo. Están pero regalones. Oiga, Ferdinand, una preguntita, ¿lo denuncian a usted o a UNES? A mí, como Ferdinand Álvarez, como tal. Ya, pero esto tiene también un claro mensaje también, Nelson. ¿Qué es lo que le dice el procurador a los legisladores? Y eso yo se lo he dicho a varios compañeros. El procurador lo que pretende es aplicar la misma receta que se aplicó en el Trujillato. La persecución política y la judicialización de la política. El procurador de alguna forma quizás pretende amedrentarme a través de esta denuncia, lo cual no va a conseguir. Yo he litigado 11 años en el ámbito penal, conozco perfectamente el terreno que vamos a pisar y más bien yo lo conmino al procurador que acuda a la fiscalía, reconozca la firme y rúbrica de su denuncia, porque una vez hecho eso yo voy a comparecer y en el desarrollo de la investigación con todos los elementos que tengo, le voy a pedir que esa denuncia sea declarada maliciosa o temeraria. Y vamos a ver ahí quién pasa nuevamente al banquillo de los acusados, porque se entiende que él, conociendo la ley, tenía que haber levantado previamente una investigación, claro, tenía que haber revisado la normativa, tiene un séquito de abogados a su haber, tenía que haber puesto a trabajar a esos abogados a revisar, a ver, ¿la ley me faculta a mí? No, no me faculta. ¿Este documento tiene las características reservadas? A ver, revisemos. ¿Qué dice la Corte Constitucional en los precedentes? No, la Corte ya estableció un precedente en el cual establece cuáles son los parámetros para que un documento sea de carácter reservado o confidencial. Bueno, este documento no es. No puedo yo presentar una denuncia, afirmar un hecho ante la Administración de Justicia para usarla de esa forma como modo de amedrentamiento en la política. Entonces, por esos hechos, es indudable que la denuncia debe ser declarada maliciosa o temeraria. Además, Ferdinand, que creería yo que incluso se está atentando hacia sus funciones claras como asambleísta, que es el de fiscalizar y legislar, es decir, ellos están sometidos o no. ¿Él no está sometido? Pero por supuesto, es una autoridad sujeta a control político y nosotros, como funcionarios elegidos por votación popular, nuestros mandantes nos envían a la Asamblea Nacional precisamente a eso, a vigilar, a fiscalizar que los funcionarios que estén ejerciendo determinados cargos de control político estén ejerciendo sus cargos de manera eficiente y en favor de los ecuatorianos. Como el procurador no lo está haciendo, entramos en un proceso de fiscalización y es ahí donde nosotros estamos a la fecha con este juicio político. Pero ese mensaje, insisto, es el del procurador, es el de la época del Trujillato, donde ellos
De ese modo amedrentaban a la gente y de alguna forma conseguían sus objetivos. A la fecha no me va a amedrentar y tampoco voy a retroceder en lo absoluto. Muy bien, Ferdinand, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando tenga algún otro dato interesante, aquí está el espacio abierto, la producción lo puede coordinar. Sus palabras para despedirnos. Nelson, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Siempre los veo también, siempre los sigo, así que un gran programa, mis felicitaciones. Sigan de esa forma también informando, porque esto es un medio también de la cual nosotros los ciudadanos buscamos de alguna forma el equilibrio de la verdad. Claro. Y el equilibrio de la información. Así que mis felicitaciones, un abrazo grande a ustedes, a la ciudadanía, pues siempre que esté pendiente también del accionar de cada uno de los asambleístas, porque nosotros somos sus empleados. Nosotros fuimos elegidos por ustedes precisamente para realizar un trabajo de fiscalización o legislar en favor de los ecuatorianos. Y más allá de eso, yo siempre lo digo, quizás muchas veces no sea nuestra competencia, pero a nosotros, ¿qué nos quita invitar a un funcionario del Ejecutivo y decirle, vea, director, ministro, lo que sea, aquí hay un ciudadano que está reclamando esto? Claro. Esto es competencia de ustedes. Por favor, atiéndalo. Nosotros lo hemos hecho varias veces en la comisión y le he dicho a los ministros, a mí no me interesa que nosotros seamos de puntos encontrados. A mí lo que me interesa es que la ciudadanía se sienta atendida. ¿Y quién al final realiza esa atención? Ustedes, porque es competencia de ustedes. ¿Quién se lleva los aplausos? Ustedes. Claro. Pero si ustedes, por ineptitud, por desconocimiento, no lo hacen, es deber de nosotros de decirle también a la ciudadanía que a pesar de ser una función de ustedes, a pesar de ser una obligación de ustedes, ustedes no la están atendiendo. Es lo que hacemos constantemente en la Asamblea, así que las puertas abiertas siempre en la ciudadanía. Que así Gracias, sea. Nelson. Ferdinand, nos vemos. Día. Chao, chao. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros Ferdinand Álvarez para hablar de muchos temas interesantes. Me quedo con el tema, me quedo con la reflexión y me quedo con la conclusión del accionar de un abogado, para simplificarlo, como acá en el espacio hablamos claro, creo que es bastante, deja mucho que desear, deja mucho que pensar el propio accionar del procurador en no defender los intereses. Lo decía con un ejemplo, no sé si adecuado o no, pero bueno, Ferdinand también lo decía, aun cuando de pronto existan elementos de algún culpable, el abogado tendrá que agotarlas hasta el último recurso, o la habilidad necesaria, o la pericia, o la astucia, porque de hecho así son considerados los abogados, astutos, inteligentes, pero parece que acá el interés es más caerles bien a ellos. Vean ustedes el resultado, Moreno en Estados Unidos, Macri por Estados Unidos, y es como decir, no le puedo hacer de feo a ellos porque me pueden ayudar en algo, pero a la gente sí le hago del feo, no me importa. ¿Qué saco yo del pueblo? Debe ser el criterio tonto, ¿no? ¿Qué saco yo del pueblo? Pero de ellos sí puedo sacar algo, un puestito, alguna cosa que me ayude, no sé, un muñequeo, pero ¿qué me puede dar el pueblo? Esa falta de empatía nos sigue haciendo daño.